Ricardo, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo Igualmente, estás? Orlando, los tiempos, Qué gusto de verte, a los años. Sí, así es, acá en las tierras ecuatorianas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo es volver después de 5 años de este país en medio de lo que estamos viviendo y de lo que te ha tocado afrontar? Bueno, inicialmente con mucha preocupación porque lo único que escuchamos afuera es de que en este país la violencia se ha tomado el país, que hay mucha violencia, muchas muertes, muertes no solamente por la delincuencia común, sino por asesinatos políticos, lo cual... Acaban de asesinar al dirigente de la Revolución Ciudadana de Durán. Así es, esto es gravísimo, y a cada rato, alcaldes, bueno, ya anteriormente a un candidato presidencial. Eso sí, por supuesto que me genera angustia. Sin embargo, la decisión era volver, porque tenemos que contribuir a recuperar este país. Pero Ricardo, ¿cuál fue, para que nos sintonicemos de esto, tu pensamiento, su reflexión al momento de dejar el país? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué había ahí? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, como tal vez la gente no lo recuerda, pero sí es muy grave lo que pasó. Unos días antes de que yo saliera del país, un fiscal que estaba siguiendo el caso absurdo contra mí por supuesta instigación a delinquir. Por un discurso que dabas en una reunión interna, además. Un discurso interno en el movimiento de la Revolución Ciudadana, que en esa época todavía tenía otro nombre. Pidió mi detención porque yo había dicho en una entrevista con CNN que yo todavía no estaba muy seguro de si me quedaría a enfrentar un juicio aquí en un sistema judicial que estaba totalmente amañado, corrompido, sesgado, vendido, etc. Solamente porque dije eso, pidieron una boleta de detención. Imagínate lo que iba a pasar después con ese supuesto juicio que querían instaurar. De tal manera que cuando una jueza les negó eso y les dijo, ustedes no tienen derecho a pedir una prisión porque una persona hizo una declaración sin ninguna prueba ni nada, ya después inmediatamente provocaron yo no sé si tú te acuerdas, pero fue justamente el día en que entregan a Julian Assange, ese día que entregan a Julian Assange a las autoridades y a la policía británica, que se arma todo digamos, el framing mediático, el encuadre mediático de que yo estaba articulado con unos hackers rusos y con un hacker suizo que no era suizo, sino sueco. Claro, ¿ya? Primero era ruso, que viajaba contigo a todo lado. Por todos Eso lados. fue abril del 2018. Pero fue justamente ese día, esos días, me parece que fue el lunes o martes, que plantearon el mismo día que entregaron a Assange, que plantearon ese encuadre mediático de que yo estaba articulado con toda esta gente. ¿Para qué? Para que el día que estaban llamando, ahora sí, a la apertura del juicio por la supuesta instigación a delinquir que yo había cometido, ahí pues me iban a meter a la cárcel. O sea, estaba todo armado, sin ninguna justificación, porque tú sabes que en la cárcel, en nuestra legislación y en la legislación internacional y en la legislación interamericana, se puede poner preso a una persona, se puede pedir detención a una persona como última instancia, no como primera. Como el último recurso. Y ellos como primera instancia querían hacerlo. De tal manera que yo, antes de que esto sucediera, decidí salir del país. ¿Cómo saliste del país? ¿Se puede saber cómo es? Normal. Salí normalmente, yo no tenía ninguna orden de detención en ese momento, por tanto pude salir del país. Y me fui a México. Me fui a México porque yo había estudiado en México en la universidad, tenía amigos, amigos muy entrañables, sabía que iba a tener ahí, digamos, un ambiente adecuado para poder desarrollar un tiempo. No pensé que iban a ser 5 años, yo pensé que esto podía terminar antes, pero no. Hubo que esperar que prescribiera el tiempo del supuesto delito que yo habría cometido. El juicio nunca comenzó, incluso eso lo aclaro porque algunos medios de comunicación de la élite de los medios, algunos llegaron a decir escapó porque había sido condenado. El juicio demostró que no hubo juicio, Orlando, no comenzó ni siquiera el juicio, simplemente intentaron apresarme para pudrirme en la cárcel, que eso es lo que querían. ¿Y qué significado tuvo para ti estos 5 años en México? Entiendo, por lo que hemos podido conversar también, de que fue un hermanamiento profundo con la gente que está viviendo el exilio, pero también un acercamiento ya por fin constante, cotidiano con la familia, que en la vida política es lo más difícil. Sí, realmente, bueno, muchos compañeros están asilados en México. El gobierno mexicano, y no solamente el mexicano, también muchos otros gobiernos han entendido
que nosotros somos un objeto de persecución y por tanto nos han dado esa condición de refugiados, de asilados políticos, ¿no? Por supuesto, he podido compartir con entrañables compañeros, con Gabriela Rivadeneira, con Carlos Viteri, con algunos otros compañeros que han estado con Soledad, con Edwin, queridos amigos que estaban acá en funciones de diversa naturaleza, incluso algunos eran asambleístas y que también tuvieron que refugiarse en México. Por tanto, allá hemos podido desarrollar también, darnos una compañía. Claro. Y por otro lado, tal vez lo único que puedo decir que he podido obtener de bueno de esta persecución y este exilio es la cercanía con mi familia más cercana. Claro. Porque mi esposa, mi hija, mi yerno y mis nietos, sí, han estado con ellos. Ellos fueron enseguida para allá. Me encantó recibirlos inmediatamente y hemos podido compartir incluso en la época tan dura como la pandemia, porque fueron 2 años de estar encerrados en un solo sitio, aunque en México no se encerró tanto, pero de todas maneras estar prácticamente aislados. Y esa relación maravillosa que he tenido siempre con mi familia ahora la he podido afianzar mucho más todavía. Claro. Pero por otro lado, lo duro, lo triste de estar lejos de mi familia más ampliada y particularmente lo doloroso de algunas pérdidas. Y en México también pudiste verte con el presidente Correa, porque él iba para allá, va para allá. Sí, normalmente él ha ido allá para distintos temas. Es invitado normalmente a dar conferencias, a presentaciones de libros, etcétera. Y también he tenido oportunidad de saludarlo frecuentemente porque pues nos hemos podido encontrar. Y además en México se pudo desarrollar un documental que lo proyectamos acá, que conversamos, incluso tuvimos sala llena en un evento muy humano que se pudo vivir, este documental que se llama Se fue a volver. Se fue a volver. Se fue a volver. Y ahí tú tienes unas 2 o 3 reflexiones que a mí me impactaron muchísimo, el sentido de la política en el Ecuador y el otro es el sentido que adquirió la Revolución Ciudadana en mucha gente. ¿Hasta dónde lo que en esa época comentabas ahora te lleva a la decisión de participar de candidato? A ver, yo creo que el título del documental es muy interesante, Se fue a volver. Que es una frase muy ecuatoriana, que no se entiende mucho afuera. No se entiende mucho, pero es muy bonita, ¿no? Se fue a volver. Es que realmente hace relación a cuando te vas un momentito a la tienda y regresas. En este caso fue un momentote que hicimos, pero cuando he regresado y me he reunido con compañeros en distintos lugares, en Guayaquil, en Quito, en Pascuales, ahora posiblemente en estos días también a Maravilla, a otros lados, la gente lo dice, ¿no? Nos encanta verlo de vuelta porque se fue a volver, efectivamente, no se fue a quedar. Sí. Y te digo una cosa, realmente a la edad que yo tengo, uno podría decir ya, pues, ya descansa, pues, pero no puedo. O sea, yo tengo una convicción tan profunda de que tenemos que construir un país mejor, de que tenemos el derecho a vivir mejor, que ante lo que ha pasado en el Ecuador, ante el desastre que tenemos en tantos ámbitos, especialmente de seguridad, en empleo, en producción, en energía, que es tan importante para vivir, no puedo quedarme afuera. O sea, yo de verdad, bueno, ya estoy jubilado, de hace 7 años. Claro. Mi esposa también. Pudiéramos buscar tranquilidad, pero cuando tú tienes una vocación por la patria, una vocación por la justicia, una vocación por la felicidad de la gente, no te puedes quedar. Claro. Por eso te digo que esta fue la decisión, digamos, la razón principal por la que, a pesar de que no sé si decirte que el 100%, pero por lo menos el 95% de personas a quienes le consulté si sería bueno venir, me dijeron que no regrese. Claro. Me pidieron que no regrese. Yo no es que sea terco, pero tengo una vocación inclaudicable en mi vida. Yo tengo que contribuir a que la vida de los demás sea mejor, en donde pueda haber felicidad. Eso es lo único, o lo más importante, además de mi familia y de mis amigos, que me mueve a vivir. Entonces, yo puedo ser vivo, puedo estar vivo si hago eso. Por eso he venido. Tú me preguntabas por qué he aceptado venir. Esta es la razón principal, no hay otra. Ricardo, yo no voy a hacer una carrera política, no tengo tiempo para hacerla. Ricardo, no quiero dejar de mencionar algo porque quizás no se ha tratado adecuadamente el tema y tú tienes una participación muy directa, activa, testimonial en otros casos sobre lo que significó la traición de Lenín Moreno. En un momento,
no sé si fuiste tú directamente, fue Rafael, en algún momento conversamos sobre lo que fue la decisión de que sea Lenín Moreno el candidato. Y salen de una reunión en París, se suben al carro y Rafael Correa te comenta y te dice, este tipo nos va a traicionar. ¿Eso qué significó en ese momento y cómo se ha procesado en tu cabeza, en tu corazón, en tu vida, con tus amigos, tus compañeros? Primero muy doloroso, inesperado porque la relación que nosotros teníamos humana con Lenín Moreno era increíblemente buena. O sea, jamás a Lenín Moreno o el presidente o cualquiera de nosotros, miembros del gabinete o alguien lo ofendió, se burló, se mofó de él por ninguna razón. Lo irrespetó mínimamente, nunca, jamás. Por eso nos sorprendió mucho. El presidente Correa se reunía con él todas las semanas, me parece que eran los lunes en la mañana, para conversar con él, para preguntarle su opinión sobre las cosas que se estaban haciendo, con el más absoluto respeto. Por eso te digo que incluso algunos decían que lo mimaba demasiado. Sí, yo creo que sí. Así es. Yo creo que sí, en parte por su condición, por su discapacidad. Éramos extremadamente amables con él, como debíamos ser. No era ninguna situación de hipocresía, no, simplemente como debía de ser. Y por eso no podíamos entender lo que pasó. Fue terrible. Tanto que, bueno, inicialmente no entendíamos cuando él comenzó a llamar a los dueños de los medios de comunicación, a los banqueros, casi como sus principales socios en el desarrollo del gobierno. Y le preguntábamos, incluso nos tomamos una foto, hicimos una reunión del buró. Ajá. A ver, Lenin, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No. Y le digo ya, no sé, una cosa muy particular que él me llegó a decir en un momento. Ricardo, entiéndame, soy novato en esto, nunca he sido presidente, entonces uno comete errores. Ya le digo, bueno, ¿eso te dijo? Así me dijo. Ajá. Tienen que entenderme, yo soy novato, es mi primera vez, y entonces puedo cometer errores, pero no, salgamos adelante. Hicimos una reunión del buró, la famosa foto de un selfie, y todos contentos porque dijo, no, olvidémonos, esto que pasó, vamos adelante, vamos a seguir adelante. Pero finalmente parece que su decisión había sido tomada. No sé qué fue lo que en el interior de él sucedió. Una hipótesis que nosotros tenemos es que cuando él estaba en Ginebra, los servicios de inteligencia norteamericanos descubrieron esa famosa cuenta que había abierto a través de su hermano con una plata mala vida de unas coimas, y le habrán dicho, mira, sabemos que tú tienes chance de ser presidente de la República, tú tienes que venderle el alma al diablo, venderle el alma a ellos, si no, en este mismo momento te llevamos a la cárcel porque tenemos todas las pruebas de eso. Nosotros creemos que eso fue lo que pasó, y en su espíritu, digamos, vendido, en su incapacidad de enfrentar una cosa de esa naturaleza, él se decidió vender. Porque no se explica de otra manera que haya hecho lo que hizo, que haya entregado, digamos, que haya casi abierto una nueva base militar en Galápagos, que haya entregado a Julian Assange, que haya traicionado al pueblo, porque le dijo 1000 veces, yo voy a seguir el proyecto de la Revolución Ciudadana, voy a continuar el legado de Correa. Bueno, todas las cosas que dijo que todos la escuchamos. Y hasta que puede haber, digamos, podríamos haber entendido que nos traicionara a nosotros como sus compañeros. Que nos persiguiera no tenía ningún sentido, pero tal vez él pensaba que nosotros íbamos a hacer su oposición, nos persiguió. Pero que traicionara al pueblo ecuatoriano, entregando a las élites del poder el manejo del país, y después, digamos, porque prácticamente tú lo sabes, Guillermo Lasso lo dijo abiertamente, no es que yo lo apoyo a Moreno, dijo Lasso. Yo no lo apoyo a Moreno porque yo me echo de izquierda. Es que él se ha hecho de derecha. Claro, él adoptó mi programa. Entonces, o sea, haber hecho eso no tiene nombre. Ahora, tú te vas del gobierno con Paola Pavón y Virgilio Hernández en una rueda de prensa de agosto del 2017. Y previamente no hablaste con él. Jamás hablaste en ese lapso para tomar la decisión. Ya no se volvieron a hablar. ¿Qué pasó ahí? Solamente quiero saber eso por 2 o 3 consideraciones que más adelante voy a mencionar. En la mañana antes de irnos, nosotros hablamos con él. Y le dijimos, Lenin, nos tenemos que ir. No puede ser, no podemos tolerar que tú sigas
endosándole a la Revolución Ciudadana las cosas que tú no estás haciendo bien, primero, y que nos acuses de corruptos cuando tú lo sabes, porque estuviste 10 años con nosotros, que eso no es cierto. Tú sabes que somos personas honestas, nos conoces a nuestra familia, nos conoces profundamente. ¿Cómo es posible que tú puedas seguir en esto? Teníamos la carta ya preparada, esperando un poco la respuesta de él. Y él nos dijo, sí, lo siento, pero es que esas son las cosas que yo tengo que hacer. No me queda otra alternativa, encuentro que hay algunos actos de corrupción. Y le dijimos, está bien, si hay actos de corrupción que tú encuentras, perfílate hacia esos actos de corrupción y hacia las personas responsables de esos actos, pero no ante todos nosotros, que sabes quiénes somos. Tú dices la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, un hombre más honesto que Rafael Correa no conozco en mi vida, más que vela por los principios más que por otra cosa, y tú lo sabes. Sí, pero hay algunos errores que se han cometido. Ok, ya nos dimos cuenta de que era pura lámpara. Así que dijimos, bueno, nos vamos. Fuimos entonces a la rueda de prensa y ahí pues, por supuesto que terminamos nuestra relación con él. No podíamos seguir hablando con un tipo de esa bajeza. Y yo te pregunto eso porque quizás eso le dio paso a él, le abrió el camino, le aligeró el camino para meter preso a Jorge Glass también. Es decir, ya se sentía con las manos libres, porque más o menos yo viví también en esa época, nos persiguieron obviamente, teníamos procesos instaurados ahí, y yo sentía que efectivamente él ya se liberó de la posibilidad de que gente de la Revolución Ciudadana, la auténtica, no la otra, le dijera, no, todavía no podemos hacer esto. ¿Crees que efectivamente eso aligeró la posibilidad de que tengan preso hasta ahora a Jorge Glass? Yo no creo, porque eso implicaría que nosotros lo dejamos libre. No, tú no puedes estar en un lugar en donde te dice, incluso creo que 1 o 2 días antes había habido un pequeño evento en el edificio del gobierno del litoral y digamos, casi acompañándolo a él, me subí en la tarima y delante mío dijo, cuando yo estaba en la tarima, que la Revolución Ciudadana, que el gobierno anterior era un gobierno corrupto. Yo no puedo hacer eso, no puedo estar, no puedo aupar, no puedo, digamos, estar al lado de una persona que miente tan descaradamente a sabiendas, que traiciona de la manera en que lo hace. Y finalmente estaba traicionando al pueblo ecuatoriano, y finalmente lo siguió haciendo. Si hubiéramos estado ahí, ¿qué habría pasado? Que íbamos a estallar en condiciones ya insoportables. Y además era importante comenzar a recuperar lo que era posible de recuperar de la gente que se quedó con él. Hay muchos ministros que se quedaron con él, una parte de los asambleístas que finalmente se quedaron con él, pero si nosotros seguíamos allí, iba a poder consolidarse, se iba a poder consolidar la fuerza que él iba teniendo en los espacios correspondientes, digamos, de gobiernos, de gobernaciones, de gobiernos locales en general. De gobiernos locales, de la asamblea, de funcionarios públicos. Ya había que cerrar las cosas, había que poner las cosas en su lugar y no nos quedaba otra alternativa más que salir. Ya, porque te hago estas 2 preguntas para llegar a esta tercera, en consideración de que estamos ya en un proceso electoral, tú vuelves al país y normalmente lo que se habla alrededor de la Revolución Ciudadana es que ya tienen un síndrome de la traición, es decir, pesa mucho en las decisiones que toma la Revolución Ciudadana lo ocurrido con Lenín Moreno y por lo tanto, por ejemplo, la posibilidad de una alianza con alguien, el sumar a alguien, siempre va a estar como medido y valorado en función de que esa traición se podría ejecutar en un gobierno si ganara la Revolución Ciudadana. ¿Hasta dónde el aprendizaje, la pedagogía de esa traición ahora le coloca a la Revolución Ciudadana en otra dimensión? Y en ti en particular, ¿cómo miras en perspectiva eso como un aprendizaje para la gestión interna del movimiento? Sí, bueno, hay que tener más cuidados. Es decir, es imposible escaparse de cosas que pueden pasar. O sea, ya lo sabemos, además, traiciones ha habido en toda la vida, ¿verdad? La historia de la humanidad en general. La historia de la humanidad está llena de traiciones. Esas cosas pueden pasar. Como primero tener más precaución, tener más cuidado en la selección de las personas que nos representan, pero por otro lado también en consolidar una fuerza social y política. Esto es fundamental, consolidar una fuerza social y política que permita responder a esas cosas que pasen, porque puede ser una traición, puede ser un golpe de Estado, puede ser una invasión, puede ser muchas cosas. Un asesinato también. Puede ser un asesinato, puede ser muchas cosas que pasen, pero si hay una fuerza social y política organizada, consciente, movilizada permanentemente, yo creo que esto
es uno de los elementos que más pueden permitirnos enfrentar las posibilidades de una traición o las posibilidades de un cambio, digamos, de un asesinato, etcétera. Que haya un pueblo organizado, y no solamente cuando hablo de pueblo organizado no hablo solamente de la gente más pobre del país, sí, especialmente de la gente trabajadora, de los campesinos, de los indígenas, de las poblaciones, de los estudiantes, pero también de los sectores medios, de los sectores empresariales, de los sectores profesionales. Es importante que las organizaciones que tienen estas nuevas e importantes agendas que tienen que ver con el ambientalismo, con el animalismo, con la preocupación de una vida en común, con esta caracterización tan importante que viene desde nuestros ancestros del summa causa y de plantearnos una vida en común, de usar los espacios públicos. Ajá. Todos estos elementos tenemos que irlos construyendo para que no hagamos solamente, como nosotros hicimos, un extraordinario gobierno, sino también un extraordinario sujeto social constituido, que tejamos una articulación entre la sociedad, que todos estemos atentos a lo que estamos haciendo, que todos seamos protagonistas de lo que estamos haciendo, que todos cuidemos lo que estamos haciendo. Esto es muy importante, es decir, ir más allá de lo que hemos hecho anteriormente de gobiernos de muchos y muy buenos resultados, sino también trabajar en la articulación de un tejido social y político fuerte que permita seguir impulsando este proyecto de transformación que tenemos derecho como ecuatorianos a vivirlo.